Hola a todos y todas, bienvenidos exploradores a una entrega más de su canal Dev Explora. Yo soy JL Martínez y hoy, continuando con nuestro curso de fundamentos de JavaScript, vamos a tratar un tema muy interesante como es el DOM. ¿Qué es el DOM? El Document Object Model. Vamos a ver cómo podemos acceder a cada uno de los elementos del árbol del DOM con un lenguaje de programación como lo es JavaScript, y veremos cómo podemos manipular cada uno de esos elementos, cómo podemos hacer cambios en ellos, crear nuevos elementos o incluso eliminarlos o cambiar sus atributos. Pues nada, sin más preámbulos, vamos manos a la obra. En JavaScript, cuando hablamos de manipulación de elementos, tenemos que conocer un concepto que es el concepto de el DOM, D-O-M. Estas siglas vienen del inglés Document Object Model, que significa modelo de objetos del documento. Para entender lo que es el DOM, primeramente tendríamos que tener un conocimiento básico de HTML y entender lo que es la estructura de un documento HTML. En este ejemplo que tengo en pantalla sería la estructura básica de un documento HTML. Por lo general, pues empiezan con las etiquetas. Cada uno de estos elementos encerrados entre estas símbolos de mayor y menor que son las etiquetas. Las etiquetas básicas pues, son estas: el HTML, que representa pues, todo el documento; la cabecera, que puede incluir elementos como el meta, link o el título; y el body, que es por lo general donde se encuentra toda la representación gráfica visual de una página web. Esta estructura que contiene todo este documento es lo que se conoce como el árbol DOM. El DOM, pues entonces, es una representación estructurada de un documento HTML. También se aplica a XML, pero ese no es el caso que nos toca ahora. Y lo que hace esa estructura, esa representación de este documento HTML, entonces, es proporcionarnos una interfaz para acceder y manipular los contenidos y estructura y el estilo incluso de un documento. Pero para hacer eso, tenemos que tener acceso a cada uno de esos elementos. Y eso es precisamente lo que nos permite hacer el DOM. El DOM organiza los elementos del documento en una estructura tipo árbol, como esta que estamos viendo ahora en pantalla. En esta estructura, cada elemento, atributo y texto en el documento es representado por un nodo en el árbol, que es como se llama a cada uno de estos puntos. Los nodos del DOM pueden ser accedidos y manipulados utilizando métodos y propiedades proporcionados por las APIs del DOM que están disponibles en la mayoría de los navegadores web. Entonces, el DOM es fundamental para la creación de páginas web interactivas y dinámicas, ya que permite a los desarrolladores web interactuar con los elementos de la página y con ello pues modificar su contenido, su estilo, su comportamiento o responder a eventos del usuario, que eso lo veremos más adelante en el curso de eventos. Podemos modificar su estilo, su comportamiento, su contenido, etcétera. Incluso actualizar toda la interfaz de usuario de forma dinámica sin necesidad, que es lo importante, de recargar toda la página. Entonces vamos a ver en los próximos minutos cómo podemos manipular los elementos de un documento HTML. Vamos a empezar, vamos a crear algunos elementos. Por ejemplo, bueno, ya tenemos aquí uno, que es un H1, que si vemos en nuestro navegador, está representado pues, por este título que vemos aquí, que es manipulación del DOM. Ya vemos aquí el texto. Vamos a crear un par de elementos más. Por ejemplo, vamos a crear un div. Tengo que recalcar que esto no es una clase de HTML. Esto se supone que ya deberíamos saberlo. Pero bueno, sin tener este concepto como base, pues es difícil explicar lo que viene a continuación. Un div, pues sabemos que es un elemento contenedor, ¿no? Por lo general dentro de div, pues van otros elementos. Vamos a colocar, por ejemplo, un párrafo, ¿no? Representado por la letra P. Y en este párrafo, para que podamos verlo en nuestro navegador, pues vamos a ponerle aquí un texto. Vamos a decir, esto es un párrafo. Un párrafo, bien escrito, a bien ser. Vale, pues si vamos a nuestro navegador, pues aquí está, ya tenemos nuestro párrafo creado. Si vamos aquí en las opciones de desarrollador del navegador, en este caso el Chrome, en la pestaña Elementos, aquí vemos la estructura del DOM, el árbol del DOM. Si vamos fíjense que cada vez que coloco el ratón encima de un área específica se me sombrea en la parte de la izquierda. Con eso puedo saber en cada momento en qué parte del documento me encuentro. Si desplegamos el body,
vemos aquí cada uno de los elementos que tenemos. Mi H1, el div que me acabo de crear, que también lo vamos a desplegar, y dentro está el párrafo que recién he creado. Entonces aquí podemos ver todo este árbol. Em, hay, como dije anteriormente, hay muchas opciones que tenemos para poder manipular todo esto. ¿Cómo podemos manipular estos elementos? Los que hemos visto HTML sabemos que con la hoja de estilo, el CSS, podemos crear atributos para estos elementos. Pero ¿qué pasa con el CSS? Que esos elementos son fijos. Una vez que lo creamos, son así hasta que el desarrollador los vuelva a cambiar. Sin embargo, lo que nos permite herramientas de programación como JavaScript es manipularlo de forma dinámica, es decir, a antojo del usuario. Para poder manejar un elemento en JavaScript necesitamos identificar ese elemento. Existen formas de identificar unos elementos y hoy vamos a ver algunos de ellos, los más básicos. Por ejemplo, podemos identificar un elemento y la forma más sencilla es por un ID, un identificador. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ID. ¿Cómo se hace esto? Pues aquí, en el documento, dentro de la etiqueta de apertura, en lo general, si solo tiene una sola etiqueta, pues dentro de esa etiqueta colocamos nuestro ID y le damos un nombre. El nombre, como la lógica indica en la programación, debe ser acorde con lo que el contenedor, con lo que tiene dentro. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle así de simple la palabra contenedor como su nombre. Pues ese es el ID, ese es el nombre que representa a este elemento en particular. Vamos a ponerle un ID también a nuestro párrafo. Y para no complicarnos mucho la vida, vamos a llamarle 1. Este es mi párrafo número 1. ¿Vale? Vamos a... Existe otra forma también de identificar elementos en un documento HTML y es por un nombre de clase. Y esto se hace colocando la palabra reservada class y a continuación pues el nombre que le queremos dar. Vamos a ponerle a esta clase el nombre de, por ejemplo, general, indicando que es un div que contiene cosas generales, ¿no? Entonces, por lo general, las clases se atribuyen a elementos em, que contienen otros elementos, que va a repetirse. Digamos que queremos aplicar un atributo, pero en lugar de aplicárselo a un elemento en concreto, se lo podemos aplicar a un conjunto de ellos. Entonces, para eso se utilizan las clases, porque yo puedo llamar a varios elementos con el mismo nombre de clase. Sin embargo, el ID, por al contrario, es un elemento que identifica a un elemento, valga la redundancia, en particular, en concreto, único, y no debe repetirse. Entonces, para ver cómo funciona, cómo podemos manipular el DOM utilizando JavaScript, vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Si nos vamos a nuestro JavaScript, lo primero que tenemos que hacer es llamar al documento. Eso se hace con la palabra reservada document. Con eso que estamos diciendo, estamos señalando a todo el documento. Pero tenemos que ser más específico, tenemos que ir a nuestro elemento en cuestión. Entonces, si lo que queremos es ver el documento, el elemento con un ID determinado, entonces tenemos que llamar a ese elemento. Eso se hace con la palabra get element by ID. Es decir, consígueme el elemento cuyo ID es el que pongamos a continuación. Dentro de paréntesis y con comillas, que pueden ser simples o dobles, ponemos nuestro elemento. En este caso, si recuerdan, este P que pusimos aquí dentro de nuestro contenedor div, le llamamos el ID 1. Pues eso es lo que tenemos que poner aquí. 1. Ya he ido al documento y he buscado ese elemento en concreto que se llama 1. Ahora, ¿qué podemos hacer con este elemento? Digamos, ya hemos capturado la información que tiene ese elemento. A partir de aquí ya podemos trabajar y hacer cosas. Vamos a imaginarnos que quiero a este elemento darle un fondo de color rojo. Pues lo que hacemos es, a partir de aquí llamamos a estilo, llamamos a el background de ese elemento, lo tenemos aquí, y le decimos que el background va a ser igual, y entre comillas, el color que deseamos, en este caso, rojo. Si ahora nos vamos a nuestro navegador, veremos que efectivamente hemos puesto a este párrafo en concreto entre todo el documento. Imagínense, este es un documento muy sencillo, con un solo div y un solo párrafo. Pero imagínense que tenemos aquí cientos de párrafos. Pues este párrafo en particular lo tendríamos
sombreado con un fondo de color rojo. Esta es una forma de dinámicamente modificar los atributos de un elemento en nuestra página web. Pero alguno podría decir, pero vamos a ver, lo que has hecho es, has hecho algo estático, es decir, le has puesto un color que va a permanecer así para siempre. Sí, pero lo que sucede es, más adelante, esto lo veremos con más detalle cuando veamos los eventos, veremos que ese script que hemos creado, donde le estamos asignando el color rojo al background de ese elemento, lo podemos llamar, por ejemplo, con un clic de un ratón, al cargar la página, al pasar el ratón por encima, la acción que queramos. Y esa es la forma en la que vamos a conseguir el dinamismo dentro de nuestra web. Otra forma de llamar un elemento también puede ser por el nombre de clase. Y esto se hace de una forma parecida, ¿no? En lugar de llamar getElementById, lo que hacemos es llamar getElementByClassName, utilizando este texto. Fíjense que cuando llamamos un elemento por su clase, no llamamos un elemento en concreto, sino que, si se fijan aquí, está la palabra en plural. Es decir, llamamos un conjunto de elementos. El getElementsByClassName lo que hace es traernos un array de todos los elementos cuya nombre de clase sea el que le designemos ahora entre los paréntesis. Como solo tenemos uno, vamos a llamarlo ese único que tenemos, que es general. Si hacemos lo mismo que hicimos antes, vamos a decir que vamos a cambiar el estilo y vamos a cambiar el background y le decimos que va a ser igual a rojo, tal como hicimos anteriormente. Si vamos otra vez a nuestro navegador, veremos que no ha pasado nada. ¿Y por qué no ha pasado nada? Pues justo por lo que os acabo de explicar. Este getElementById lo que me está trayendo es un conjunto, un array de elementos cuya clase se llama general. Y en este caso, aunque solo tenemos uno, pero es un array que contiene un solo elemento. Ese elemento, aunque no lo vemos, está ahí dentro de ese array, pero no lo estamos llamando. En la clase anterior, o en una de las clases anteriores, hemos visto cómo acceder a un elemento específico de un array. Si queremos acceder al primer elemento cuyo nombre es class general, debemos hacerlo como hacíamos en los arrays, es decir, hay que llamar al índice. En este caso solo tenemos uno, pero si hubiera mucho, sería de la misma manera. Nuestro primer elemento es el array, es el índice 0. Si volvemos otra vez a nuestro navegador, veremos que efectivamente ya estamos llamando a este primer contenedor cuyo nombre de clase se llama general. Para que podamos verlo de una forma más práctica, vamos a crearnos otro contenedor. Vamos a hacer aquí otro div y vamos a ponerle otro párrafo dentro y aquí le vamos a poner un texto, otro párrafo. Y este div vamos a darle el mismo nombre de clase. Dijimos que las clases puede haber más de un elemento con el mismo nombre de clase. Se va a llamar también general. Si volvemos otra vez a nuestro navegador, veremos que aquí está el otro div con el otro párrafo y este no se ha marcado con el fondo en rojo, porque hemos seleccionado el elemento 0. Si volvemos otra vez a nuestro código y en lugar de llamar al elemento 0, por ejemplo, llamáramos al elemento 1, al volver al navegador otra vez, veremos que en este caso se ha subrayado el otro párrafo y el primero queda sin marcar. Entonces, de esta forma podemos acceder a ese elemento en particular. Pues nada, lo dejaremos hasta aquí por hoy. Hay muchísimos métodos que se pueden utilizar para acceder a los elementos del DOM. Pero continuaremos viendo algunos de los más importantes en la siguiente clase. Hasta la próxima.